Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Listo, ya tenía mis reclamos por acá, que dónde andaba, que dónde estaba, que por qué no aparecía. Buenos días, buenos días. Bueno, vayamos llegándole aquí. Hoy tenemos un libro nuevo, el que vamos a empezar a leer. Este libro me gusta muchísimo, lo leí hace un buen rato. Hola Marquito, buenos días. Abraham, buenos días, ¿cómo están? Miren el libro tan maravilloso que vamos a leer. No pongas un punto donde Dios puso una coma. ¿Listo? Entonces, gracias por estar acá, gracias por llegar, gracias por la paciencia. Y bueno, vayan contándole a la gente que ya estamos listos, ready, para empezar a leer. Un autor que muchas veces nos hace abrir un poquito los ojos y darnos cuenta de que donde nosotros decidimos ya acabar aquí, siempre hay un paso más, siempre hay algo más. Ya andamos aquí, me encanta estar aquí por los contenidos de tus live. Ay, gracias Abraham, gracias. Y eso que no he hecho live en las tardes, Juli, hablando de desarrollo y crecimiento personal. Pero pues ya bueno, estamos aquí listos. Voy a empezar a leer un nuevo libro. Bienvenidos, por favor compártanlo a todo mundo. Compartan este libro, el que vamos a empezar a leer. Listo, voy a hacer un poquito para allá, para ver si estamos. Entonces, no pongas un punto donde Dios puso una coma. Es el libro que vamos a empezar a leer. No le tomé foto para que apareciera acá. Pero bueno, dice, Shiba Ryu se ha convertido en uno de los poetas más populares de Corea del Sur. Licenciado en literatura y escritura creativa por la Universidad de Kyung-hee, donde estudió con una beca de escritura creativa. Cuando estaba en segundo curso, ganó el concurso de nuestros escritores de The Korea Time. Ha vivido en centros de meditación en Estados Unidos y en la India, a donde regresa una vez al año, y ha traducido obras de Osho, Eckhart Tolle y el Dalai Lama al coreano. Sus colecciones de relatos, poemas y ensayos son adoradas por su público, ya que hablan de la sencillez, de lo cotidiano y de las preguntas existenciales que todos nos hemos hecho alguna vez. Sus libros, The Bestseller en Corea del Sur y se han empezado a publicar recientemente en Europa, donde su obra ha despertado gran interés. Ya se van a dar cuenta porque es tan importante o porque me ha gustado muchísimo este libro. Hola Carito, bienvenidos a todos. Bueno, ahí están ustedes. ¿De qué se trata esto? De que vamos a hacer lectura. Ya este es nuestro tercer libro por acá. Vamos a darle, yo voy a seguir leyendo para ustedes cada vez que ustedes quieran. Este libro nos vamos a demorar un poquito en leerlo, listo, para que lo tengan en cuenta. Aparte que hoy entré como 8 minutos tarde, entonces, pero aquí estamos, ¿listo? Empezamos por el prólogo. Autor de tu propia vida. Ok, lo voy a poner así, a ver si alcanzamos. Y ahí ellos, si tienen dudas de cómo se llama, entonces porfa, ahí está Carito, ahí están todos mis amigos, ahí está Juli también, que les pueden ir diciendo cómo se llama este maravilloso libro. Si tienen dudas, vayan escribiendo ahí, listo. La idea mía es empezar a ayudarles a leer estos libros. Hola Clarita, qué rico que estés por acá ya también, toda lista. Me encanta porque siempre están listísimos para leer. Dice, autor de tu propia vida. El monte Kailash, en la meseta tibetana, es un lugar de peregrinaje para varias religiones. Según la tradición, en su imponente cima cubierta de nieve habita el dios Shiva, que pasa gran parte de su tiempo meditando y ocupando con sus ejercicios ascéticos, por lo que no sorprende que su esposa, Parvati, esté constantemente muerta de frío y aburrida. Un día que ya no soportaba más aquella situación, Parvati le pidió a su esposo, por favor, cuéntame una historia emocionante. Por supuesto, con mucho gusto, si es lo que deseas, contestó Shiva. Pero quiero que sea una historia muy especial, que solo esté concebida para mí. Una completamente nueva que nadie en el mundo haya escuchado jamás, le pidió ella. Shiva asintió la cabeza y comenzó a contar una historia emocionante y rica en enseñanzas que encantó a Parvati. Tan pronto como su esposo hubo concluido su relato, le rogó que le contara otro. Entonces Shiva le contó otra historia y otra, porque Parvati era insaciable y solo dejó de hablar cuando los párpados de ella se volvieron pesados y finalmente se durmió. Pero Parvati no había sido la única que le había estado escuchando. Uno de los sirvientes de Shiva, que justo había llegado para entregar un mensaje a su señor, se detuvo frente a la puerta.
La primera historia la había cautivado de tal manera que no había podido resistir la tentación de seguir escuchando. Con la otra oreja pegada a la puerta les había escuchado todas. Después de aquello, el sirviente se apresuró a volver a su casa y durante toda la noche estuvo contando todas aquellas interesantes historias a su mujer, fingiendo que las había inventado él. A la mañana siguiente, la mujer del sirviente, que a su vez estaba al servicio de Parvati, mientras la peinaba el cabello a su ama, quiso complacerle y comenzó a contarle una de las historias que había escuchado de su marido la noche anterior. Apenas hubo pronunciado las primeras frases, Parvati se levantó y corrió hacia Shiva furiosa. ¿No me prometiste que me contarías historias que nadie en el mundo había escuchado? Sí, te lo prometí y cumplí mi promesa, respondió Shiva, muy sorprendido. Entonces, ¿cómo es que mi sirvienta las conoce? Al instante, Shiva llamó a aquella mujer y le pidió explicaciones. ¿A quién le has escuchado tú contar esas historias? A mi marido, logró decir entre tartamudeos. Inmediatamente hicieron llamar a su marido, que con las rodillas temblándole como un flan, acabó confesando. En efecto, anoche tenía que entregarle un mensaje, pero de repente me detuve delante de la puerta y escuché la historia. No era mi intención, de ninguna manera escuchar escondidas, pero encontré la historia tan increíblemente interesante que no pude evitar seguir escuchando las demás hasta el final. Entonces, Shiva, ya algo más apaciguado, ordenó a su sirviente. Si esto es así, has de bajar del monte Kailash al mundo y contarle a la gente todas y cada una de las historias que has escuchado. Y no se te ocurra nunca volver a esta montaña. Así que el sirviente fue desterrado del templo en lo alto del Himalaya y desde entonces vaga por el mundo para contarle a la gente sus historias. En mi opinión, los escritores son personas que comparten el destino del sirviente de Shiva. Son narradores que constantemente tienen que crear nuevas e interesantes historias, repletas de un sentido profundo y concebidas para mostrar el camino hacia la iluminación. Y deben asegurarse de que sus lectores quieran adentrarse en el segundo relato después del primero. Cada uno de nosotros es un autor de su propia vida. Y sí, solo nosotros mismos podemos saber qué historia está escribiendo nuestra vida, qué sentido tiene y si es lo suficientemente emocionante como para pasar a la siguiente página. Después del ensayo, Los pájaros no miran hacia atrás cuando vuelan, os presento este nuevo libro. Que disfrutéis de la lectura. Shiva Riu. Si queremos construir nuestra vida sobre la seguridad y la certidumbre, hemos elegido el planeta equivocado. Mientras nos aferramos a la seguridad, la vida nos empujará por un precipicio. Cuando una ola del destino nos derriba, es hora de empezar de nuevo. La pérdida y la despedida siempre tienen un sentido. Dios escribe derecho con renglones torcidos. El necio que se detiene bajo la lluvia. Cuando cursaba el último semestre de mis estudios, un amigo me habló de un alojamiento muy bueno en una comunidad religiosa en las afueras de la provincia de Jeollín. Lo alquilé sin pensármelo 2 veces. Era un apartamento muy pequeño de una sola habitación, en una casa adosada en ruinas, pero el brillo del sol entraba de forma muy agradable en la estancia y además podía cerrar la puerta y estar solo. También había un camino, no muy lejos de ahí, que conducía a un río, algo que para mí, como estudiante de literatura, era como un regalo caído del cielo. Por las noches me dedicaba a escribir poesía y durante el día salía a pasear por los alrededores en lugar de asistir a las clases de la universidad. Desafortunadamente, mi suerte no duró mucho. Empecé a despertar desconfianza entre los vecinos. Para ellos, yo era un extraño de pelo largo, que incluso en verano iba envuelto en un abrigo negro. En el apartamento hacía frío. Deambulaba por sus campos sagrados y además murmuraba para sí mismo como un loco. Recitaba poemas. Finalmente, una mañana temprano, varias personas se presentaron en mi apartamento sin previo aviso y entraron sin quitarse los zapatos como si mi morada no fuera sagrada ni inolvidable y me exigieron que abandonara la comunidad inmediatamente. Yo les expliqué con educación que había pagado por adelantado el alquiler unos meses y que por ello tenía derecho a permanecer ahí. Prácticamente suplicando, les expresé mi intención de quedarme el mayor tiempo posible porque me gustaba mucho ese lugar
y les confesé que era poeta. Pero aquello no hizo más que empeorar enormemente mi situación. Estaban tan enojados que no entendieron Shin, poeta en coreano, sino Shin, Dios. Ese es el diablo, gritaron. Fuera de aquí, ahora. Una mujer incluso señaló al cielo con el dedo y a gritos me dijo que temiera la ira de Dios. La palabra diablo se me clavó como un puñal en el corazón. Durante el tiempo que había durado mis estudios, apenas había escrito unos pocos poemas, que además eran difíciles de entender. Y ahora tenía que dejar mi apartamento sin recuperar siquiera el dinero del alquiler pagado de antemano. Tal vez calderilla para algunos, pero que para mí suponía una fortuna. Aquella gente se quedó ahí, con los brazos cruzados, y no me quitó el ojo hasta que desaparecí por la puerta de entrada de la comunidad. No me veían a mí, sino al extraño que había aparecido entre ellos sin previa invitación. Sin embargo, me sentí repudiado por todo el mundo. Pero Dios no se había olvidado por completo de mí. De repente, sin hogar y sin la más mínima idea sobre dónde iba a quedarme, me puse a andar por un camino de tierra. Ahí me encontré con un compañero de estudio de mi grupo de teatro que vivía cerca. Verte tan temprano deambular como un montón de libros y una manta militar doblada se le antojó algo sospechoso al principio. Mi aspecto no encajaba en absoluto en aquel maravilloso paisaje, pero después de saber en qué situación me encontraba y de ver en mí evidentes signos de agotamiento, me llevó con él a su casa y me ofreció un vaso de agua con miel. Después preguntó a los vecinos si alguien me podía dar hospedaje. Gracias a él logré alquilar un cobertizo de almacenamiento en medio de un campo de hortalizas en la orilla del río. Ahí me sentía a salvo, porque por un lado estaba lo suficientemente lejos de la aldea como para no temer que me volvieran a echar, y por el otro tenía un amigo cerca que cuando lo necesitaba me daba un vaso de agua con miel. No tenía ningún motivo para quejarme, excepto por la falta de electricidad en la cabaña, de modo que tenía que conformarme con la luz de las velas. Por la noche me dedicaba a observar el juego de la llama y a escribir poemas, y durante el día salía a dar algunos paseos recitando obras de Arthur Rimbaud o de Stephanie Mallaré. Se acercaba la época de los montoses de verano, y un día unas nubes oscuras cargadas de lluvia cubrieron el cielo sobre el tejado de la caseta del cobertizo y comenzó a tronar. Al principio pensé que trataba de una amenaza que quedaría en nada, pero por la noche el cielo abrió todas sus compuertas. La lluvia azotaba desde todas partes y me impedía considerar la idea de dormir. Bien entrada la noche, muerto del miedo, salí a la puerta. El aguacero había provocado la crecida del río y el nivel del agua no paraba de subir. Pareciera como si el campo de las hortalizas junto con el cobertizo fueran a ser engullidos en cualquier instante. Aún no había amanecido y estaba todo oscuro, pero el agua brillaba y formaba una espuma tan terrible que me asusté y sentí temor. Todo esto estaba sucediendo en un momento de mi vida en el que de todos modos el suelo se tambaleaba bajo mis pies. Estaba a las puertas de obtener mi título universitario, pero lo que vendría después me parecería el mayor desafío al que me había enfrentado jamás. No tenía ninguna meta de futuro y ahora me encontraba junto a este río embravecido que amenazaba con arrastrarme. Mi situación era desesperada. El pánico se adueñó de mí, pero solamente yo podía acudir a mi propia ayuda y liberarme de mi miedo. Ahí, delante de aquel viejo cobertizo, al ver el agua cada vez más cerca, de repente pensé: soy un poeta. Al instante me pareció que todo aquello que estaba pasando a mi alrededor era algo que debía experimentar para poder escribir sobre ello. Eso despertó mis deseos de vivir. ¿Hay algo más apropiado para un poeta que escribir poemas un día de tormenta y lluvia a la luz de las velas? Estar solo, como la una, en la orilla de aquel río, desatado una noche negra como el azabache, y correr el riesgo de correr una pulmonía, plantarme ahí bajo la lluvia, eso me pasó por ser poeta. En su libro El gozo de escribir, Natalie Goldberg afirma que una persona normal durante un aguacero
Abre el paraguas o huye en un periódico encima de la cabeza hacia un lugar seco. Solo el escritor es el suficientemente estúpido como para plantarse bajo la lluvia. En lugar de buscar refugio u ocuparse de encontrar a tiempo algún lugar para resguardarse, observa fascinado las estampas que crean las gotas al caer en los charcos. Así es como atrapa sus momentos estelares. Como aquella noche me quedé solo en la orilla del río, que seguía creciendo y sentía que el suelo se tambaleaba bajo mis pies, decidí que a partir de entonces no huiría. Tomé la decisión de que las gotas de lluvia me golpearan una y otra vez en la frente para estar a la altura de mi vocación de escritor. La inquietud y la soledad se convertirían a partir de ahora en adjetivos y adverbios en mis poemas. En ese instante me sentí realmente como el dios de mi pequeño mundo. En El alquimista, el Paulo Coelho, Santiago se opone al deseo de su padre de convertirse en sacerdote. Se convierte en un pastor de ovejas y sale en busca del tesoro que había visto en sus sueños. Sin embargo, en Tánger, Marruecos, es estafado y pierde todo el dinero que había obtenido por sus ovejas. En ese mercado, en esa tierra extraña para él, se encuentra totalmente desamparado, furioso y desesperado. Se lo habían quitado todo. Sin embargo, en un momento determinado, cambia de perspectiva y ya no se ve a sí mismo como la víctima de su estafador. Él es un aventurero que está de paso y sabe que si quiere encontrar su tesoro, algo así forma parte de su experiencia. De modo que recupera el valor y las ganas de viajar. Sale fortalecido de esta situación y afronta el presente con valentía en vez de sentirse decepcionado. A veces, la vida nos depara cosas mucho peores que un estafador. En esos momentos nos sentimos con un alma que ha aterrizado forzosamente en otro planeta y que no sabe a dónde dirigirse. Santiago envidia el viento, que puede moverse libremente por todas partes, y de repente se da cuenta de que nada le detendrá en su aventura. Si amamos nuestra vocación, amamos el mundo. Aquella noche bajo la lluvia recité poemas con todo mi corazón y me di cuenta de que no soy el tipo que no sabe dónde ir, ni el demonio que ha sido ahuyentado por un puñado de creyentes. Soy poeta. Las gotas de lluvia que me golpeaban en la cara, las ráfagas que provocaban el baile de las hojas del maíz, incluso la cera que goteaba en el alféizar de la ventana, todo eso de repente me parecía una bendición. Y de la misma manera fui consciente de que un momento como ese, lleno de poesía, no se le presentaba a todo el mundo. Eso es lo que la vida me quería decir. Lo que experimenté esa noche me afectó mucho. Donde quiera que esté, pase lo que pase, solo tengo que recordar que soy poeta y que puedo enfrentarme a todo lo que se cruce en mi camino. Aquel fue un momento que me regaló mi vida. Gracias a él puedo escribir y he conservado hasta hoy el sentido de la verdadera belleza y del valor de la existencia. ¿Cómo van hasta ahí? Espero que súper bien. Voy a poner esto por acá. Yo veo que llega mucha gente, se va mucha gente, pero bueno, listo, yo que... Buenas, Toñito, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Yurita, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, espero que este libro, quiero que me vayan contando que van apreciando este libro. Gracias, mi Juli. Que van apreciando este libro, si les va gustando, y de la forma en que hay que ver la vida, ¿no? Porque es que muchas veces no vemos una solución en ningún lado. Y, ay, todo esto malvado me pasa a mí. Y realmente es ahí donde está el potencial y es ahí donde está el poder de poder descubrir que desde dónde quieres ver las cosas, como un aliciente, como algo que te está instruyendo para la vida o como un problema. Y ahí es donde podemos cambiar de perspectiva. Espero que les siga gustando este libro. Vamos a seguir leyendo. ¿Listo? Vamos a seguir leyendo. Listo. Un pájaro vuela, aunque no sepa dónde se posará. Y sí. Después de la muerte de su marido, una mujer crió sola a su hija. Cuando ésta se hizo mayor, no encontraba trabajo y como la madre estaba demasiado enferma para ganar dinero, tuvo que empezar a vender todo lo que tenía. Solo se quedó con una pieza, un collar de oro con un zafiro que había heredado de la familia de su marido. Pero, por muy importante que fuera para ella, llegó el día en que tuvo que separarse de él. Así que le dijo a su hija que lo llevara al mejor joyero de la ciudad. El hombre lo examinó cuidadosamente y le preguntó a la joven por qué quería venderlo.
Y entonces ella le contó las dificultades económicas por las que estaban pasando. El joyero negó con la cabeza y dijo: ahora mismo el precio del oro está muy bajo. No es un buen momento para vender tu collar. Será mejor que esperéis. Le prestó algo de dinero y le dijo que volviera al día siguiente, que podía empezar como empleada temporal en la joyería y ganar algo de dinero para poder cuidar de sí misma y de su madre. Así es como la joven empezó a trabajar en la joyería. Entre otras cosas, aprendió a tasar el valor de las joyas. El joyero estaba contento. Solo con ver a la joven se le dibujaba una sonrisa en la cara. Un día le dijo: como bien sabes, el precio del oro ha subido mucho últimamente. Habla con tu madre. Ahora sería un buen momento para vender el collar con zafiro. Al terminar su jornada, la joven se fue a la casa y le trasladó el mensaje a su madre. Por supuesto, observó más de cerca el collar antes de llevárselo a la joyería y se percató de que solo estaba bañado en oro y de que el zafiro tenía pequeñas grietas, así que era de mala calidad. ¿Por qué no has traído el collar?, le preguntó el joyero en la mañana siguiente. No tendría sentido. Me ha enseñado a examinar joyas, así que una sola mirada ha sido suficiente para saber que carece de valor. ¿Por qué no me lo dijo antes? Estoy segura de que se dio cuenta de ello. ¿Me habría creído en aquel momento si te hubiera dicho eso?, le preguntó el joyero. Probablemente habías desconfiado de mí y hubiera sospechado que quería aprovecharme de vuestra situación y comprar el collar a un precio bajo. Os habrías ido de una joyería a otra con falsas expectativas para conseguir un precio más alto. Tal vez habrías estado tan desesperada que habrías perdido el ánimo para seguir viniendo. ¿Qué hubiéramos ganado si te hubiera dicho desde entonces la verdad? Ciertamente, nunca habrías llegado a ser una experta en joyería. Ahora, en cambio, tú tienes conocimiento sobre el oro y las gemas, y yo he ganado tu confianza. Gracias a la propia experiencia, saber distinguir de lo verdadero de lo falso es más valioso que cualquier buen consejo. La persona que ejercita su capacidad de discernir a través de su propia experiencia no malgasta el tiempo de desconfiar de otros o en caer en la desesperación. Simplemente sigue su camino. Y para que pueda hacer esto, no debemos ponerles trabas mediante consejos precipitados y sabiduría mal concebida. Los conocimientos que no hemos desarrollado nosotros mismos son como alas que no podemos desplegar. Los problemas de la vida se resuelven experimentando. Y sí, me encanta este pedacito también. En una de mis primeras estancias para hacer senderismo en el Himalaya, planteé mi ascenso al pueblo de Langlang, en Nepal. Octubre o noviembre habrían sido los meses ideales para recorrer esos senderos. Pero fue en enero cuando yo, el turista de pelo largo, deshice mi maleta en una posada de Katmandú. Para mi satisfacción, me crucé en el camino con un conocido de Nepal que era alpinista profesional. Le conté mi plan, ida y vuelta, en una semana desde Shabru, Bensig hasta Kinhan, Gompa, a 3.800 metros. Durante mi último viaje me había acompañado el Sherpa y llevaba mucho equipaje. Esta vez quería viajar más ligero, solo con lo esencial en la mochila. Ya tenía unas cuantas excursiones a mis espaldas y me sentía bien preparado, rebosaba confianza. Cuando le dije a mi amigo que ni siquiera quería llevar un saco de dormir, encaró las cejas, pero no dijo ni una sola palabra, solo asintió con la cabeza. El viaje a Langtang se convirtió en un absoluto fracaso. La ruta era mucho más peligrosa y exigente de lo que me había imaginado. Como no me acompañaba un Sherpa son las personas que te acompañan a subir las montañas, ¿no? Que son los conocedores de las montañas, expertos. Me perdía constantemente. En lugar de una semana, como estaba previsto, me llevó 10 días. Y los lugareños que me cruzaba por el camino se quedaban horrorizados al verme. Iba vestido como si fuera a pasear por la colina de detrás de la casa. Cuando partí de Shabru Bensi, parecía una persona civilizada. ¿Fue una experiencia exclusivamente dolorosa? Desde entonces he viajado más de 20 veces por el Himalaya, pero el camino hacia Langtang ha sido el que más intensamente me ha impactado. No solo por el paisaje, las cumbres nevadas del Gashen Himal,
que abrumaron mis ojos y mi alma. El frío, difícilmente soportable, me obligó a comprar una cazadora, un par de guantes y un gorro de lana de yak durante el trayecto. Pero sobre todo, lo que me resulta inolvidable es el cariño con el que me ayudaron los lugareños de la zona. Como era imposible acampar en la montaña en invierno sin saco de dormir, los dueños de las posadas me dejaban dormir en sus cocinas, donde oía cómo crepitaba el fuego en el horno del barro. De esa manera empecé a trabar conversación con la gente que vivía ahí, y ese intercambio personal hizo de ese viaje algo muy especial. Debido al despiadado sol de alta montaña, mi cara estaba completamente quemada, como si hubiera estado cerca de una explosión, y mis labios cubiertos de ampollas cuando regresé, físicamente demacrado y apurando mis últimas fuerzas a Shibur Pensi. Pero mi mente nunca había estado tan fresca y mi mirada nunca había sido tan radiante. En ese estado volví a encontrarme con mi amigo de Nepales, el escalador profesional. ¿Por qué no me advertiste?, le pregunté. ¡Santo cielo! ¿Por qué no me dijiste que no llevaba el equipo esencial? Conoces el territorio de Langtang como la palma de la mano, porque es mejor que aprendas a través de tu propia experiencia. Este no sería tu último viaje. Sabía que podrías conseguir todo lo que necesitaras en el camino, y también que acabarías superando todos los problemas de algún modo. Vivir no significa escuchar explicaciones, para que lo tengan en cuenta. Y lo voy a repetir. Vivir no significa escuchar explicaciones, es experimentar las cosas por ti mismo. Todo lo que hay dentro de nosotros que no es bueno ni correcto se perderá por el camino. Sí, mi amigo. Si mi amigo no se hubiera mostrado tan parco en consejos, mi visita a Langtang no me hubiera quedado tan profundamente grabada. Creo firmemente que en este momento mi camino estaba predestinado. Con ello aprendí a no basar mi vida en consejos de gente con más experiencia y a lanzarme sin apenas vacilar hacia lo impredecible. Para que cuando me adentre en el territorio desconocido no me encuentre en un Sherpa, sino la vida real. Ahora sé que la vida me ofrecerá eventualmente la solución, como reza uno de mis dichos favoritos. Un pájaro vuela alto que no sepa dónde se posará. Y a volar siempre aprende. Muy bien. Gracias. Vamos a leer un poquitico. Estoy haciendo una pausa activa. ¿Cómo estás, Rizos? Buenos días, bienvenidos. Gracias por estar acá y compartir conmigo. Gracias. Fue el libro anterior, así es. No, sí, gracias. Oigan, ¿yo para qué leo para arriba, cierto? Ay, Dios mío. Ivano, estás acá, belleza. ¿Cómo estás, corazón de melocotón? Qué rico que estés acá escuchándome. Estoy leyendo un super libro. Listo, y pues nada, acá estamos en club de lectura desde la mañana. Exacto, vivir no significa escuchar explicaciones, es vivir por sí mismo. Me encanta que lo tengamos en cuenta. Nosotros tenemos que aprender a vivir, a experimentar, a conocer, a que no nos estén hablando y diciendo, es que esto es así. Ustedes mismos lo pueden experimentar. ¿Listo? Voy a leer una partecita más y nos vamos por el día de hoy. ¿Listo? Entonces, no le concedas tanta importancia. Son muchas historias para que nos demos cuenta paso a paso de lo importante que es vivir. Y si nosotros no experimentamos, pues de lo que nos podemos perder de la vida. ¿Listo? Gracias. No le concedas tanta importancia. En un viaje por la provincia india de Ladakh, un hombre llegó a la ciudad de Leh a 3.500 metros de altitud. Su primer encuentro con el mal de altura, que hasta entonces solo conocía de oídas, se produjo cuando en el albergue en el que se alojaba vio a un hombre tumbado con un concentrador de oxígeno portátil y una mascarilla respiratoria. Su habitación estaba en el segundo piso y subir las escaleras desde la planta baja le resultó complicado. Pronto empezaron a aparecer los dolores de cabeza y mareos. Después de la cena, su estado empeoró, se encontraba muy mal. El dueño del albergue le aseguró que con solo tomarse un día de descanso mejoraría.
Pero cuanto más tiempo permaneciera a aquella altura, más intensos se volverían los dolores de cabeza y más se aceleraba su pulso. El concentrador de oxígeno que había tomado prestado por una cantidad considerable de dinero no parecía proporcionarle ningún tipo de alivio. Su miedo al mal de altura iba aumentando a medida que pasaban las horas. Al tercer día llamó al médico. Tras un minucioso examen y una revisión de nivel de oxígeno en la sangre, el médico descubrió que sufría un simple problema digestivo y prescribió varios medicamentos. Pero su miedo no desapareció. Así pues, en toda la semana que se suponía que tendría que haber estado viajando, no salió de su habitación. Permaneció encamado y finalmente fue transportado de vuelta al valle en avión. Tiempo después me contó que otros viajeros le habían dicho que sus síntomas no habían sido en realidad tan graves. Todo el mundo lo había tenido. Posteriormente comprendió lo estúpido que había sido. Simplemente se había convencido a sí mismo de la gravedad de su problema. Todos somos conscientes de la propensión de la psique humana, y sí, ¿cierto? De la psique humana a suministros en un estado de agitación interna que nos puede llevar a sobredimensionar en exceso lo que sucede en el exterior. ¡Qué pérdida de tiempo y energía! Imagínate que te dijeran, siéntate, cierra los ojos y piensa en todo menos en un loro amarillo. ¿Y en dónde vas a pensar? En el loro amarillo. Si hubieras cerrado los párpados, el loro amarillo estaría ahí. Te seguiría sin piedad. Da igual que estuvieras comiendo o trabajando. Pensarías en él todo el tiempo. Te visitaría incluso por las noches en sueños. Y solo tú eres el responsable de convertir ese pájaro en un monstruo. Había pasado ya la medianoche cuando llegué por primera vez a Chennai, en el sur de la India. Y aunque era diciembre, llovía a cántaros. Tomé un autor Kishao para ir al hotel en mezcla de motocicleta. Es una mezcla de motocicleta y coche en la India, es en el vehículo de la gente pobre. La tela que cubría la cabina no resistió la lluvia. Recorridos 100 metros, yo estaba completamente empapado y parecía que hubiera sacado mi mochila del agua. Nunca había visto llover tanto en tan poco tiempo. Las ruedas del rickshaw estaban completamente sumergidas en el agua y sería incapaz de decidir si circulábamos por una laguna o por un charco. Pero aquel vehículo luchaba valientemente por avanzar. La lluvia cayó con tanta fuerza que no pude evitar sentir que nos estaba apuntando directamente a nosotros. Casi no había nadie en la calle, pero cuando pasábamos por delante de alguien, no podía decir si se trataba de una persona o de una vaca. El viejo conductor parecía sentir mi propio miedo, porque mientras me aferraba a los puntuales con las dos manos aseguró, "Nothing special", nada especial, no te preocupes. En el sur de la India, estos aguaceros son frecuentes, incluso en diciembre, porque la temporada de lluvia es muy larga ahí. Las palabras del conductor de rickshaw modificaron mi punto de vista y la batalla mental en mi cabeza cejó al instante. Ya mi vida, que te vaya muy bien. De repente pensé, pero si estoy de viaje, ¿dónde, sino aquí, en un país subtropical, voy a ver un aguacero como este? Al llegar al hotel, saqué mi ropa mojada y todos mis efectos personales de la mochila y los extendí por la habitación. Después me senté en la cama. A la mañana siguiente, cuando desperté y abrí la ventana, miré hacia el cielo despejado y abajo, en la calle, había un carro lleno de plátanos frescos que avanzaban a tropicones. Cuando nos liberamos de nuestros pensamientos obsesivos, la mente y el corazón se abren. Se los voy a repetir para que lo tengan en cuenta. Cuando nos liberamos de nuestros pensamientos obsesivos, la mente y el corazón se abren. Tendemos a otorgar demasiado poder a los problemas pasajeros y mientras luchamos contra ellos, no encontramos ni un minuto de tranquilidad para disfrutar de la belleza de la vida. Bajo la presión de nuestros pensamientos, permitimos que un solo acontecimiento acapare completamente nuestra atención. Si no hacemos nada para evitarlo, las cuestiones a las que nos enfrentamos crecen hasta convertirse en verdaderos monstruos que nos alejarán más aún de lo que realmente importa. Abrir el corazón, aceptarlo, es la clave para una vida espiritual. Hace poco estuve con un amigo indio que había venido a Corea. Tomamos café y me habló de su tío Patak.
a quien también conozco. El hombre había sufrido una hemorragia aguda y necesitaba urgentemente una transfusión de sangre. Como tiene un tipo de sangre poco común, fue difícil encontrar el donante adecuado, pero con suerte llegó a tiempo. La transfusión se llevó a cabo sin dificultades. Patak se recuperó y pudo retomar a su vida normal. Sin embargo, un mes después, surgió una nueva complicación. Patak era un hindú ortodoxo y de repente le surgieron dudas. ¿Quién era el donante? ¿Viene de una casta superior como yo o de una inferior? ¿Y si es de la casta de los intocables? ¿Será musulmán? ¿O quizá incluso un criminal? Patak estaba tan preocupado por la sangre de un extraño que ahora fluía por sus venas que su pulso se aceleraba y exudaba sudor frío por los poros. Se había olvidado por completo de que el médico lo había asegurado que no habría ningún tipo de complicaciones a causa de la sangre donada. En un momento determinado, estuvo con los nervios tan al límite que tuvo que someterse a un tratamiento psicoterapéutico, pero nada le ayudó. Estaba finalmente convencido de que sus ataques de taquicardia, su agitación interna y su cansancio se debían al ADN y a la hemoglobina del donante desconocido. Estaba tan furioso que llamó a todas las autoridades posibles y exigió la promulgación de una ley que prohibiera a los que pertenecían a las castas inferiores donar sangre a aquellos de las castas superiores. Era poco probable que Patak volviera a tener una vida normal. Se le había olvidado que hacía mucho tiempo el alivio de haber sobrevivido a una enfermedad que amenazaba su vida. El hombre hizo todo lo posible para que su situación empeorara. El mundo reaccionó a ello, añadiéndole más problemas, y sucedió que él, el maestro en crear problemas, desperdició la oportunidad de hacer algo con la vida que le había regalado. Esto me recuerda a la siguiente fábula. ¿Sabes cuánto pesa un copo de nieve? Le preguntó un carbonero a una paloma silvestre. No pesa casi nada, respondió ésta. Entonces te contaré una historia increíble, dijo el carbonero. Estaba sentado en una de las ramas más bajas de un abeto cuando empezó a nevar. No mucho y no hacía viento. Nevaba suavemente, pero era un sueño. Dice suavemente como en un sueño. Y como no tenía otra cosa que hacer, empecé a contar los copos que caían en mi rama. Había contado 3.741.952. Cuando el siguiente copo de nieve que caía flotando desde el cielo y que uno piensa que no pesa nada, se posó y la rama se rompió. ¿Cuántos copos de nieve se están acumulando en mi mente en este momento? No hay nada que pueda derribarnos más fácilmente que nuestros propios pensamientos. En cuanto la cabeza encuentra una solución, se crean 1000 nuevos problemas. En ese sentido, todos contamos con la imaginación de los narradores de historias. Si dejamos de hacer la guerra contra nosotros mismos, en nuestra mente de repente se abre un mundo completamente nuevo delante de nosotros. A una mujer se le diagnosticó un cáncer en fase terminal y su reacción fue entrar en un estado de conmoción y cayó en una depresión. Cuando su maestro espiritual la visitó, ella le pidió un consejo. No le concedas tanta importancia, dijo él. El hecho de que estuviera enferma de cáncer ya era suficientemente malo como para ahondar más en la lamentable situación, torturándose a sí misma. La mujer, que siempre había llevado una vida espiritual, comprendió el sentido de su consejo y encontró el camino de vuelta hacia un equilibrio interno. También se dio cuenta de que el cáncer era solo una parte de ella y de que no lo era todo. Para sorpresa de las personas que lo rodeaban, de repente se volvió mucho más activa, porque la energía que había intervenido hasta entonces en luchar contra el miedo le había arrebatado la fuerza vital de la que ahora disponía. En lugar de canalizar sus pensamientos hacia el cáncer, ahora podía dedicarse a su curación. Reconciliemos con nuestro problema y aceptémoslo para que se reduzca a medida que nosotros crecemos. Muy bien. En realidad, somos mucho más que nuestros problemas. No le concedas tanta importancia. Debemos tener en cuenta esta frase, independientemente de que signifique fortuna o desdicha para nosotros. Sin embargo, no debemos transmitir este consejo a ciegas. Lo más probable es que si dijéramos esta frase a personas que se regocijan de felicidad tras lograr un éxito, que acaban de sufrir una pérdida injusta o que yacen enfermas en la cama, se alejarán de nosotros o que se romperá la amistad.
De hecho, no deberíamos de decírselas a nadie, sino a nosotros mismos. Entonces, es realmente cuando cobran sentido. Bueno, y nosotros que estamos leyendo el libro somos más conscientes, más capaces, estamos visualizando y estamos abriendo. Voy a leer para podernos ir. Buenos días, no soy pastora. Buenos días, buenos días. Vivir no significa escuchar explicaciones, es vivir. Así es, lo que hablamos hace ratito. Oigan, pues bueno, estamos cumpliendo con el primer día hablando de este libro maravilloso. Gracias, recuerden siempre poner tap en la pantalla. Acompáñenme, síganme también en mis redes sociales, Yolis Benavides 1 en YouTube, que la van a encontrar. Ahí van a encontrar todas las grabaciones que están puestas por acá, todo lo que hemos leído durante el club de lectura que hemos hecho. También van a encontrar todas las cosas que hemos hablado de crecimiento y desarrollo personal en las tardes, noches, y además también van a encontrar lo que es el podcast, que es Estoy a un miedo de lograrlo, ¿vale? Entonces, pues no siendo más, y algo que quieran poner ahí, algo que quieran escribir, si les gustó este libro, el comienzo de este libro, también están las florecitas, las rosas que pueden colocar, las insignias, todo. Bueno, un abrazo, Yura, muchísimas gracias, mi Yura hermosa, gracias por estar siempre por acá, acompañándonos. Gracias, Abraham, gracias, Marco, gracias a todos, espero que les haya gustado el inicio de este libro, y realmente es así, es empezar a ver oportunidades donde pensamos que no podemos tener oportunidad. Es ver las situaciones, ver las cosas buenas y poderosas de la vida, y es darte cuenta que puedes encontrar más cosas y puedes hacer más cosas, ¿listo? Entonces, hola bebé. Entonces, pues nada, que sea un día maravilloso, se van recargados, un inicio de semana espectacular. Gracias a ustedes por estar aquí acompañándome, les agradezco de corazón. Nos vemos el día de mañana. Recuerden que de lunes a viernes a las 6 de la mañana estamos aquí. Mi carito hermosa, gracias por estar acá. Nos vemos, que tengan un feliz inicio de semana y feliz inicio de mes también para ustedes. Bueno, gracias Juli por estar acá, gracias Abraham, gracias a todos, Marco y todos los que estaban conectadísimos. Espero que les haya gustado el libro, ¿va? Nos vemos entonces. Ay, Pipe, gracias, qué rico que estás. Soy Rigio, soy tigre. Ahí estaba, ¿cierto, Pipe? Espero que te haya gustado este libro. Este ya lo habíamos leído hace mucho tiempo. Espero que te haya gustado también y que hayas recordado un poquitico, ¿listo? Bueno, porque a veces se nos olvida que podemos crear nuestro propio mundo. Que tengan un feliz y maravilloso día. Nos vemos mañana, por favor, con apuntes, con más visualización de cosas. ¿Listo? Feliz día. Bye.